Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este webinar sobre el marco legal de las franquicias de nuestra serie de eventos que hemos organizado para fin de año en Franquicias LATAM. Yo soy Leopoldo Rotter, soy socio y miembro parte del equipo de Franquicias LATAM. Le doy la bienvenida a las personas que en este momento nos acompañan en diferentes países, a las personas que nos acompañaron en el seminario anterior y que los veo aquí, reconozco sus nombres. Bienvenidos de vuelta. A las personas que participan por primera vez, gracias por acompañarnos hoy. Voy a darle entrada a continuación al doctor Julio Senior, quien va a ser nuestro panelista el día de hoy. Ya le estoy dando aquí entrada en la aplicación al doctor Senior. El doctor Senior ya puede encender su cámara y su micrófono para participar con nosotros. Julio, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Leopoldo, buenas noches. Espero que me estés oyendo bien. Perfectamente, te oigo. Impecablemente bien. Tenemos un gran número de personas que nos acompañan a esta hora. Y bueno, vamos a empezar este cafecito. Espero que tengas tu café a la mano. Yo tengo el mío aquí nuevamente. Entonces, hoy para hablar de los temas jurídicos en más profundidad, la vez pasada tuvimos una charla sobre temas generales de la franquicia. Hoy nos vamos a dedicar unos 40 minutos nuevamente, 45 minutos, a hablar de temas jurídicos. Les recuerdo a todos los participantes que en la parte derecha, abajo, ustedes pueden enviar sus preguntas mediante el chat. Estas serán recibidas por nuestro equipo de producción, quienes me pasan a mí las preguntas. Trataremos de contestar la gran mayoría de ellas hoy. A quienes no les respondamos sus preguntas, como sabemos y tenemos sus direcciones de correo electrónico con las cuales se registraron en este evento, les estaremos contactando para contestarles apropiadamente sus inquietudes. Entonces, pues para hablar de los temas jurídicos, primero, Julio, la primera pregunta y la más básica es, ¿hay un marco jurídico de franquicias? Y hoy vamos a hablar particularmente de Colombia. Sé que nos están acompañando un par de personas de México, entonces de pronto haces referencia al paralelo que hay con México, pero ¿hay un marco real de franquicias en este país? Ok, buenas noches a todos. Un gusto tenerlos nuevamente con nosotros y poder compartir con ustedes este calientico café que nos hace tanta falta el día de hoy. Bueno, en primer lugar, hay que ver lo siguiente. ¿Qué entendemos por marco legal? Si entendemos por marco legal una ley de franquicias específica en Colombia, no la hay. Es lo que el contrato de franquicia es lo que en Colombia conocemos como contratos atípicos, o sea que no tienen ningún tipo de regulación legal. O sea, no hay una ley como la compraventa que dice que tiene que llevarse los siguientes pasos para que la venta de una casa, de un inmueble, sea efectiva. Acá no. Y eso nos genera el llegar a un principio, y ese principio es que la ley, que el contrato es ley para las partes. Entonces aquí está para todos el primer tip. El contrato tiene que ser una pieza jurídica muy bien hecha, súper bien estructurada, en la cual trate de cubrir todos los aspectos inherentes a la relación de la franquicia. ¿Por qué? Porque lo que no se regule simplemente no, lo que no se escriba simplemente no va a quedar regulado. Entonces en eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Luego, si entendemos por marco legal algún tipo de, llamémoslo, de definiciones jurídicas que ha tenido la franquicia, las ha tenido. Ha habido varios pronunciamientos legales en torno a la franquicia. Voy a referirme a algunos de ellos. Ha habido la Superintendencia de Industria y Comercio en algunas sentencias y en algunos derechos de petición que ha contestado, ha expresado qué es una franquicia. Nos ha dicho, pues básicamente, ha dado una definición, ha dado varias definiciones de lo que es una franquicia, pero
en líneas generales nos dice que la franquicia pues, es una operación, como la vimos la vez pasada, en la cual un franquiciante es dueño de un know-how, unos derechos de propiedad industrial y se los transfiere a un franquiciado por medio de un contrato. En esencia es eso. Entonces la Superintendencia de Industria y Comercio, por vía jurisprudencial, ha dado unas referencias de qué es una franquicia. Hace un par de años, el presidente, si no estoy mal, Santos o Uribe, no me acuerdo cuál de los dos, por medio de una directiva presidencial, le ordenó al Ministerio de Comercio regular la franquicia en Colombia, no regular, sino darle énfasis a la franquicia en Colombia. Entonces, lo interesante de todo esto, que nunca pasó, pero lo más interesante es que sí hubo un pronunciamiento sobre la franquicia en Colombia y dijo que se le diera énfasis a la franquicia. Luego ya empezamos a ver los primeros pronunciamientos legales sobre la franquicia en Colombia y aquí hay dos pronunciamientos que son bien importantes. Uno, en la reforma tributaria, no esta, sino la anterior reforma tributaria, básicamente nos dicen que las operaciones que son derivadas de franquicias no son sujeto de régimen simplificado, sino tienen que ser sujeto de régimen común. Entonces, digamos que ese es un gran primer pronunciamiento de la DIAN. Y luego hay un segundo gran pronunciamiento de la DIAN que nos ocupa en este momento y en el cual se dice que las operaciones derivadas de franquicias para restaurantes, negocios, heladerías, panaderías, lugares en los que se expende comida, están reguladas. Esas operaciones generan IVA y no impoconsumo. Entonces también hace otro pronunciamiento sobre lo que es la franquicia en Colombia. Y a su vez, la misma DIAN hace una serie de, respondiendo preguntas de la gente, ¿qué es una franquicia? Nos explican con claridad qué es una franquicia en Colombia. Entonces digamos que ese es otro pronunciamiento legal que hay en Colombia. Y luego, para terminar, hay una cosa que se llama el Código de Costumbres Mercantiles, en la cual es un escrito que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá. El último lo hizo la doctora Marcela Castro. Y en ese Código de Costumbres Mercantiles hay dos pronunciamientos sobre la franquicia. Entonces, y básicamente lo que dice es que en la franquicia se transfiere un know-how y dice que ese know-how de alguna manera tiene que estar representado en manuales. Entonces, digamos que esos son los pronunciamientos legales. Entonces, como figura, está reconocida por la ley, pero no hay un marco legal que la regule. Entonces, en ese estado, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que ir al Código de Comercio, que nos va a explicar todo lo que tiene que ver con los contratos comerciales. Tenemos que ir al Código Civil, donde nos va a explicar algunas figuras civiles. A la Constitución de Colombia, donde nos habla de la libre empresa y de que el gobierno promocionará la libre empresa. Tenemos que irnos al Código Penal en caso que haya una usurpación de marcas. Claramente tenemos que irnos a la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, que es la que nos define todo el marco de las marcas y de la propiedad industrial. Tenemos que irnos, les decía, al Código Penal, donde nos habla sobre la protección de la marca y sobre la protección del know-how. Tenemos que ir a las normas específicas sobre competencia desleal y sobre abuso de posición dominante. Entonces, digamos que tenemos que armar de una serie de normas que tenemos por ahí regadas en los códigos y con base en esa normatividad armar el contrato de franquicia. Okay. Perfecto. Y entonces, con base en lo que usted acaba de decir, ¿es recomendable que el país camine en la dirección de regular el negocio de franquicias per se? ¿O como está en este momento, está bien? Ok, eso es una posición absolutamente personal, absolutamente subjetiva, y les diré lo que yo pienso, con base en la experiencia de haber desarrollado algo así como 350 proyectos de franquicia, de haberme visto enfrentado a litigios en franquicia, de haber vivido casi que todas las vicisitudes que se pueden vivir, de haber tenido que quitar franquicias, de haberme visto enfrentado a personas que tumban a franquiciados con conceptos de franquicias absolutamente hechizos. Entonces, digamos que con esa experiencia, mi conclusión es la siguiente. Si nosotros estamos pensando en una ley como la mexicana, y ya les voy a explicar un poquito cómo es el tema de la ley mexicana, me decías que hay un par de personas de México, ya les voy a explicar eso cómo es.
Si estamos hablando de tener una ley como la mexicana o una ley como la americana, que tienen una regulación muy exigente en cuanto al descubrimiento de información, en el caso de la ley mexicana con la circular de oferta de franquicia, en el caso de la ley americana con el FDD y todo lo que es la inscripción en el Federal Trade Commission. El FDD, excúsenme los que no son abogados, es el Franchise Disclosure Document, que es un documento en el cual usted tiene que hacer un descubrimiento total de su empresa. Creería que Colombia no está preparada para eso. O sea, yo creería que Colombia no está preparada para una ley en la cual le cuelguen un montón de requisitos. El sistema de franquicias de Colombia es un sistema de franquicias que viene creciendo, y me voy a referir antes de la franquicia, a pesar de que yo creo que posteriormente va a seguir creciendo en los mismos rangos. El sistema de franquicias de Colombia hoy es un sistema de franquicias que ha crecido muy bien, que viene creciendo a muy buenos pasos, pero todavía no es un sistema de franquicias que esté lo suficientemente consolidado, como lo puede ser el argentino o como lo puede ser el mexicano. Cuando el sistema de franquicias de Colombia y el empresariado colombiano esté lo suficientemente consolidado, creo que se podría pensar en eso. Pero mientras tanto, hay dos temas fundamentales sobre los que yo considero que se debería legislar en la franquicia, pero son temas muy puntuales y que no requieren una gran legislación de franquicias, sino simplemente un par de decretos que organicen bien el tema. Uno es de que la operación entre franquiciante y franquiciado no genera solidaridad. Usualmente no la genera, pero estaría muy bien que una norma lo regule. ¿Qué quiere decir eso? Que el franquiciado no responde por el franquiciante y el franquiciante no responde por el franquiciado. Así de sencillo. En líneas generales, en los contratos eso queda expresado, pero no va a hacer que algún juez de la República se le ocurra que sí, particularmente en temas laborales o en temas de responsabilidad por temas de protección al consumidor. Entonces podría llegar a darse el caso que a algún juez se le ocurra esa brillante idea y haga una condena en ese sentido, como sucedió en Argentina. El otro tema sobre el que yo sugiero y he sugerido en los diversos foros en los que he participado legislar es el tema de competencia. Básicamente, y particularmente en las franquicias de retail, hay dos temas que son llamémoslo, que van muy en el límite de lo que es la ley de competencia desleal, y es la fijación de precios, totalmente necesaria para una franquicia, porque no podríamos admitir una franquicia que tenga los mismos productos en un punto, 5 o 7 cuadras de diferencia con el otro, y que haya un diferencial de precios. Entonces, básicamente en la franquicia lo que buscamos es tener unos precios similares, y digamos que yo sería partidario de que se diga que para cualquier efecto la fijación de precios en un proceso de franquicia no es una política de posición dominante ni es una política de violación de los derechos de los consumidores. Y adicionalmente en el tema de proveeduría, particularmente en los negocios de retail. Ustedes se alcanzan a imaginar una tienda de Toto donde el franquiciado pueda comprar cualquier producto y meterlo en la tienda de Toto, pues simplemente desvirtuaría la figura de la franquicia. Entonces, esto se regula con la figura del proveedor autorizado, pero qué bueno sería que la ley de entrada lo regulara. Entonces, yo creo que en esos dos puntos se debería regular. Colgarle muchas arandelas al sistema de franquicias en Colombia, creo que no es bueno. Creo que es más fácil que las personas que van a comprar una franquicia puedan investigar sobre la franquicia, hablar con otros franquiciados, conocer un poco más el negocio, y probablemente ahí van a encontrar si ese es el negocio que quieren y van a ver cómo hacer para que no los vayan a estafar con ese negocio o no los vayan a tumbar. Entonces, en líneas generales, en el aspecto legal, yo sería partidario de que se regulara en esos dos sentidos y no en ningún otro sentido. Ahora bien, les voy a hacer un pequeño resumen sobre la situación en México. México tiene una ley de franquicias, básicamente, y relativamente nueva, no es tan vieja, y en la ley de franquicias digamos que se generan dos grandes polos. Uno, el contrato de franquicia está regulado, o sea, hay que cumplir ciertos procedimientos para que el contrato de franquicia tenga validez. Y dos, hay la obligatoriedad de entregar
un documento que se llama la Circular de Oferta de Franquicias, y ese documento llamado Circular de Oferta de Franquicias es un documento que también está regulado. Y en esta Circular de Oferta de Franquicias básicamente tiene que llevar parte del contrato, tiene que llevar una referencia sobre las marcas, tiene que llevar adicionalmente referencias sobre los puntos que se van a dar, o sea, por ejemplo, el tema económico, el tema de proveeduría, y tiene que darse también una referencia en cuanto a los derechos de entrada y a las regalías. Entonces, digamos que es un documento importante, es un documento ambicioso. Otro de los temas es que, no me acuerdo exactamente si el tiempo es 15 días, 20 días, no me acuerdo. Usted no puede firmar un contrato de franquicia si no tiene ese plazo de haber recibido el contrato y la circular de oferta para el fin de estudiarlo. O sea, si yo se lo entrego y usted a los 5 días me lo devuelve, el contrato es inválido. Entonces, digamos que esas son algunas de las consideraciones muy a grosso modo de la ley mexicana de franquicias. Segundo, mencionaste algo de marcas. Y yo recuerdo que esa es una pregunta constante cuando nos reunimos con potenciales compradores de franquicias. Preguntan que si la marca está registrada en el exterior, que si entonces ya eso está bien. Preguntan que un tema de unas categorías. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre el tema de marcas para ilustrarnos realmente cuando vamos a comprar una franquicia, en qué tenemos que estar pendientes? Ok. Listo, gracias, Leopoldo. Esta es una pregunta importantísima porque, como lo vimos en nuestra primera charla, la franquicia, volvemos otra vez a nuestra definición, o por lo menos conocimiento básico de qué es una franquicia, es la explotación de unos derechos de propiedad industrial y de un know-how. Ok, esos derechos de propiedad industrial básicamente es la marca, el nombre comercial y la enseña. La marca es un signo que distingue a otro o a un servicio, un signo que distingue un producto o un servicio de otro. Esa es básicamente la definición de marca. Ok, entonces yo no quisiera hacer acá un curso completo de propiedad industrial porque nos podemos demorar varios cafés. Nos tienen que traer acá como 3 cafeteras para poder capear la cosa. Pero voy a explicarles rápidamente cómo opera el tema de la marca. En Colombia, la marca tiene que estar registrada. Obligatoriamente. Tiene que estar registrada. ¿Dónde se registra la marca? Se registra ante la Superintendencia de Industria y Comercio. O sea, yo quiero dar la franquicia de la franquicia de Franquicias Latam, nuestra compañía. Lo primero que tengo que hacer para pensar en que quiero franquiciar Franquicias Latam es tener la marca registrada. Ese registro tiene que estar expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio. Una de las preguntas recurrentes es: ¿qué pasa si la franquicia no está registrada? Si la franquicia no está registrada, vuelvo y le repito también, a mí personalmente creo que no habría una franquicia. Habría otra figura, pero no una franquicia. ¿Por qué? Porque no tendría una marca con que explotarla. Nosotros hemos tenido algunos casos en los cuales hemos demandado personas porque nos entregan franquicias sin las marcas debidamente registradas. ¿Esto qué es? Yo me voy donde la superintendencia y le digo: señores superintendencia, regístrenme mi marca. La superintendencia, después de un proceso de algo así como unos 6 meses, si no ve que hay impedimento alguno, entonces va a otorgar la marca. Y aquí vienen los primeros tips. Uno, lo que decía Leopoldo: si la marca de la cual le van a dar la franquicia a ustedes no está en Colombia registrada, sino está en el exterior, la respuesta es: no les sirve. Y aquí viene un tema del cual nosotros los colombianos somos unos tipos queridísimos y nos da pena de todo, unos tipos penosísimos. Resulta que aquí yo les pido a todos que no seamos penosos. Vamos a asumir que viene Mr. Smith y Mr. Smith nos va a vender la franquicia de Smith's Cinnamon Roll. Y viene don Smith hasta Bogotá a vendernos su franquicia y es un tipo absolutamente querido, Mr. Smith, y nos reímos de sus chistes y salimos a comer y lo llevamos a Andrés Carne de Res y toda la parafernalia que hay en un negocio, y entonces Mr. Smith nos saca el contrato de franquicia. Entonces lo primero que tengo que decirle a Mr. Smith: hey, Mr. Smith, ¿la marca dónde está? Entonces, si Mr. Smith no nos muestra un certificado de la Superintendencia de Industria y Comercio,
no vayamos a firmar el contrato con Mr. Smith, lo llevamos probablemente ya no a Andrés Carne, sino nos vamos a Gaira, le damos arepa de huevo, le contamos que Colombia es una maravilla y no nos dejamos tumbar. ¿Ok? Esa es la primera consideración. Yo participé de una negociación hace un par de años, no sé si les contaba la vez pasada o si lo hice en otros los foros que estoy participando, en la cual yo les contaba que, y esto es absolutamente real, estamos en una negociación para vender una cadena de hamburguesas americanas importante, o sea, les hablo de una cadena bien importante de hamburguesas. ¿Ok? Estamos en una negociación con un grupo inversor muy importante ecuatoriano también, dueños de bancos, dueños de varias franquicias, un grupo de inversiones muy fuerte de Ecuador. Y se estaba negociando la franquicia para Perú, Ecuador y Colombia, en bloque. O sea, la persona de Ecuador quería comprar los derechos para los 3 países. Nosotros, previo a la reunión, me invitaron para ser el asesor en la negociación del franquiciado, trabajar de mano del franquiciado para hacer esa negociación. Lo primero que descubrimos es que la marca no estaba registrada en Colombia, y no solo no estaba registrada en Colombia, peor aún, un tercero se la había robado. Entonces, cuando nos sentamos a negociar con ellos muy queridos, muy amables, que sí, que nosotros esto lo tenemos todo bajo control y no hay ningún problema, y cuando les dijimos dónde está el registro de la marca, me dice, no, nuestros abogados se están encargando de eso. Le dije, sus abogados se están encargando de eso. Le estoy hablando, estaba el vicepresidente internacional de la compañía y uno de los consultores más importantes de franquicias a nivel de los Estados Unidos. Y le dije, su abogado lo está solucionando. Entonces, pues va a tener un trabajo muy arduo, porque mire que la marca está registrada a nombre de un tercero. Entonces, eso que ustedes quieren cobrar derechos de entrada, perfecto. Le podemos pagar esto únicamente para Ecuador y Perú, y para Colombia queda en el aire. Y una vez se solucione el problema de la marca en Colombia, hablamos. Pero hay mucha gente que no entiende o no conoce que tiene que tener el tema de la marca, o le da pena decírselo, o le da pena pedírselo, y resulta que terminan firmando el contrato de franquicia, resultan abriendo un punto, y resulta que hay un punto con una marca igual o similar, y van a terminar metidos o con un denuncio penal, o con el negocio cerrado, o con una demanda por competencia desleal, o con una demanda por usurpación de marcas. Entonces, en ese caso, lo primero que tenemos que tener es que la marca esté registrada. Tuve un caso, particularmente hablando de una franquicia de México, y me salieron con que, no, pero doctor, no hay ningún problema, la marca está registrada en México. En México. Sí, no, ya está registrada, está divinamente. No, es que la Embajada de México nos va a hacer la gestión. La Embajada de México le va a hacer la gestión. Interesantísimo. Yo no sabía que la Embajada de México registraba marcas, pero me parece muy interesante que le haga la gestión. Resulta que no había ni Embajada de México haciendo ninguna gestión, ni tenía la marca debidamente registrada. Conclusión, no hicimos el negocio porque estábamos de cara a un fraude importante. Entonces, digamos que esa es la primera consideración, es que la marca tiene que estar registrada. Luego nos vemos ante un llamémoslo, problema de colombianidad. Y es algo que sucede muchísimo en el mundo de propiedad industrial, y es que la gente le dice, no, pero es que yo no tengo problema con la marca porque estoy matriculado en la Cámara de Comercio. Son dos cosas totalmente distintas. El que usted esté matriculado en la Cámara de Comercio simplemente lo que certifica es que usted cumple con sus deberes como comerciante, particularmente el de matricularse. ¿Ok? No así. O sea, el hecho que tenga la marca, o sea, que tenga su negocio matriculado, no quiere decir que tenga su marca registrada. Y entonces la gente cree que porque está matriculado en la Cámara de Comercio, entonces ya tiene unos derechos de propiedad industrial. Entonces, eso es un grave error. En ese sentido, lo que necesitamos es que igual la marca venga registrada. Si alguien les dice a ustedes que le dan una franquicia sobre una marca que tiene matriculada en la Cámara de Comercio, dígale, no, usted está cometiendo un error. Luego Leopoldo me hacía otra pregunta que me parece que es súper importante, y son las clases. ¿Ok? Entonces, esto de las clases es un tema bien importante en propiedad industrial, porque hay 45 clases. ¿Ok? Ustedes pueden registrar sus productos en 45 de las clases, de las cuales 35 son de productos, 10 son de servicios. Vamos a ver un caso específico, la clase 25.
La clase 25 habla de ropa, sombrerería y calzado. Entonces, si yo voy a poner un almacén de camisas, entonces, pues las camisas tienen que estar registradas en la clase 25. Entonces, ustedes tienen ahí que mirar muy bien qué cubre el registro, porque de pronto el registro no les cubre lo que ustedes están dando. Pero resulta que yo estoy franquiciando un negocio de ropa y me dicen, claro, aquí está la marca registrada. Y resulta que me están dando un registro en la clase 18 que es para maletas, maletines, morrales, accesorios de cuero. Están dando una franquicia para la 25, no para la 18. Y ahí se generan un montón de situaciones complicadas. Si yo voy a comprar una franquicia de un restaurante, cómo juega el, el, el tema. El tema juega de la siguiente manera. La clase 43 es en la que toca registrar los restaurantes. Entonces, si yo voy a registrar el café de don Pedrito, ¿ok? Resulta que en el café de don Pedrito, el restaurante lo tengo que hacer en la clase 43, pero si yo voy a vender café de don Pedrito, lo tengo que hacer en la 29 y 30 porque voy a vender panaderías y cafés. Entonces, no solamente me sirve tener el registro en la clase 43, sino tengo que tenerlo en la clase 29 y en la clase 30, que es la que me va a cubrir los productos que voy a vender en el restaurante. Y la gente usualmente no hace esos links. ¿Ok? Entonces es bien importante que ustedes hagan un chequeo bien minucioso de lo que es la marca. Tuve un caso alguna vez bien simpático y es que la persona tenía un negocio de helados y cuando fuimos a ver su marca la tenía registrada para hielo. La clase de hielo es totalmente distinta de la de helados. Entonces resulta que tenía su negocio protegido para hielo, no para helados. O sea, su core business, que era helados, no lo tenía protegido. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en eso. ¿Ok? Okay. Muy bien. Yo creo que este tema, como dijiste, da para mucho más tiempo. Entonces, yo creo que lo que queríamos hacer, Julio, es en enero, cuando ya todo el mundo vuelva a vacaciones, hacer una charla específicamente sobre el tema marcario para ampliar el tema. Tú tienes mucha experiencia y en tu oficina manejan miles de marcas de diferentes compañías multinacionales, entonces creo que a todo el mundo le puede interesar. Bueno, mira, la siguiente pregunta un poco es sobre si yo voy ya a comprar un negocio, ¿qué es lo mejor? ¿Que lo compre como persona, que cree una empresa, que compre una empresa? ¿O esta gente cuando me entrega la franquicia ya es una empresa lo que me está entregando? ¿Cómo es la figura jurídica para hacer el negocio? Ok. Volvemos otra vez al principio. Como no hay ley de franquicias, lo que yo pacte es válido. O sea, yo puedo comprar una franquicia como persona natural, lo puedo comprar como persona jurídica ya existente, o puedo comprar la franquicia como una sociedad nueva. El tema no es que está permitido, porque está permitido todo. El tema es qué es lo ideal. Y entonces aquí ya vienen una serie de consideraciones importantes. A ver, cuando yo compro una franquicia como persona natural, yo como persona natural voy a responder con todos mis bienes por la franquicia. O sea, con todo mi patrimonio respondo por la franquicia. Entonces, vamos a asumir cosas que pueden pasar en el día a día y de los cuales cualquiera de nosotros puede llegar a ser susceptible de esa situación. Vamos a asumir que yo voy en mi moto, en mi carro, y le doy un fiestazo a un tipo de una moto. Lo tumbo, le partí dos piernas, un brazo y quedo con el cuello chuflido, o sea, con el cuello torcido. Y entonces el tipo me demanda y me ponen a pagar 800 millones de pesos. Resulta que, pues, yo decido que no quiero pagar los 800 millones de pesos y se devuelven y me embargan el negocio franquiciado. O sea, ¿qué tiene que ver una franquicia que yo estoy gestionando muy bien con que yo me haya llevado a un tipo en una moto? Entonces, yo en ese caso prefiero que sea una persona jurídica cuyo patrimonio está totalmente separado del patrimonio del dueño de la franquicia, por llamarlo de alguna manera. Entonces, digamos que en ese sentido yo prefiero que sea así. Tuve un caso de una franquicia en México, precisamente, en la cual lo que aquí se llama la prima del negocio en México se llama el guante. Y el guante de ese negocio era de $1 millón. O
sea, la persona que compró la franquicia, porque le cedieran el local, tuvo que pagar $1.000.000. Eso que parece ficción en México no es tanta ficción, ya se fue. Resulta que él, para poder recuperar el día que él cediera su negocio, $1.000.000, tenía que hacerlo a título personal. Entonces nos pidió que la franquicia se la vendiéramos a título personal. Entendiendo esa circunstancia, le vendimos la franquicia, es una franquicia internacional, y le vendimos la franquicia dada esa situación particular y personal. Pero lo ideal no es hacerlo así. Luego, monto la franquicia con una sociedad que ya tengo, lo puede hacer, pero no es conveniente tampoco. Y vamos a ver dos motivos por los cuales no son convenientes y se los voy a explicar con un par de ejemplos. Nosotros tuvimos una franquicia de ropa hace varios años, importante, muy importante. Y resulta que el franquiciado en Yopal tenía, bajo la misma razón social, en la misma sociedad, tenía un criadero de pollos y tenía el almacén de ropa. Por alguna situación específica se le enfermaron sus pollos y se le murieron los pollos. Y resulta que al hundirse su negocio de pollos, porque se le murieron los pollos, arrastró al negocio de ropa. Y entonces el negocio de ropa también se quebró, lo embargaron los bancos, lo embargaron acreedores, y entonces resulta que el negocio de ropa, que marchaba muy bien y que iba perfectamente bien, se lo llevó el otro negocio. Eso por un lado, pero por el otro lado, el otro día también yo hablaba con alguien que me decía, no, es que yo quiero montar la franquicia en mi negocio general. Y le decía, yo no tengo ningún inconveniente, pero acuérdese que en la franquicia yo audito. Y ese es uno de los derechos que yo tengo en la franquicia, que es auditar. Y al auditar la franquicia, pues usted va a tener que abrir los libros de todas sus empresas. Y yo voy a tener que revisar la contabilidad de todas sus empresas. ¿Usted está dispuesto a que yo revise la contabilidad de sus otros negocios? No me interesa como tanto. Bueno, perfecto. Como no le interesa tanto que yo revise su contabilidad y revise sus números, entonces más bien hagamos una sociedad que opere la franquicia. Y lo que nosotros sugerimos es eso, es hacer una sociedad que parta de ceros, una sociedad nueva, una sociedad que no tenga cargas, una sociedad que esté limpia, que esté diáfana, para operar la franquicia. Pero como les digo, no hay ninguna obligatoriedad de uno a otro, simplemente es un concepto que se los doy con base en mi experiencia profesional de tantos años. Usted acaba de mencionar la palabra auditar. Pueden auditar en un contrato de franquicia, pueden determinar que el que compra va a ser sujeto de auditorías permanentes y qué tipo de auditorías y hasta dónde pueden esas auditorías. ¿Nos cuenta un poquito sobre eso? Ok. No solamente el franquiciante puede auditar, debe auditar una franquicia y debe auditarla desde varios puntos. Primero, tiene que auditarla desde el punto de vista económico por dos razones. Uno, si le están pagando regalías, pues para tener la certeza de que las regalías que le están pagando estén acorde con lo que está pactado, con las ventas que están pactados. Dos, no solamente el tema de las ventas, sino para ver cómo va el negocio en general. O sea, con un auditaje usted puede saber si la franquicia va por buen camino o está en un camino complicado económicamente y que puede llevar a que la franquicia se quiebre. Entonces, digamos que, y no tomar las decisiones rápidas de ver cómo le puede dar una mano al franquiciado. Entonces, en este sentido, es bien importante ese auditaje del tema financiero. Entonces, el primer auditaje que se debe hacer es un auditaje contable financiero. Segundo auditaje que se tiene que hacer es un auditaje de servicio. Y ese auditaje de servicio es tan importante como el auditaje económico. Y les cuento una experiencia. Esta es una franquicia guatemalteca de comida mexicana. Tenía varios puntos, tiene varios puntos en el exterior, es una franquicia importante. Y estaba en Costa Rica, en San José, y se me ocurrió ir a comer al restaurante que les cuento. Y cuando llegué al restaurante, en comentario, me encontré con que la música que tenían en el restaurante era la música de una Amor 108, una cosa así, Amor no sé cuánto estéreo, y una música realmente horrenda que nada tenía que ver con el restaurante. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo le avisé al franquiciante y me dice, no, esto tenemos que arreglar. En algunos casos yo he hecho franquicias de Toto. Entonces, una vez haciendo una franquicia de Toto, por ejemplo, me encontré con que habían invertido los fondos del aviso de Toto. O sea, el aviso de Toto es blanco
con las letras negras y resulta que lo habían hecho al revés. Perdón, es negro con las letras blancas y resulta que lo habían hecho en blanco. Y entonces, bueno, y este tipo, ¿por qué? Ah, no, que porque es que el local está en una esquina y entonces se ve mal, se ve mejor. Resulta, no, hágame un favor, mañana quiero ver el aviso cambiado. Pero si no hubiéramos hecho esa auditoría, simplemente eso no se hubiese sabido. Entonces ahí ustedes van a ver si el local está limpio, si están cumpliendo los estándares de manualización, si están cumpliendo con todo lo que ustedes presuponen, si están dando un buen servicio al público consumidor. Entonces digamos que hay que auditar tanto servicio, tanto la parte financiera. Y hay un tema cuando ustedes hacen franquicias, que también tienen que auditar la parte operativa. ¿Para qué? Para ver si la proveeduría es la que usted tiene aprobada. Porque ¿qué pasa si usted dice es que tienen que hacer la receta con mantequilla alpina y le meten grasa de cerdo a la receta? Cambia totalmente los estándares. Entonces hay que mirar el tema de proveeduría. Nosotros una vez hicimos un auditaje también a una compañía de zapatos y resulta que el franquiciado le encontramos 4 modelos de zapatos que no eran de la proveeduría del franquiciante y eso le costó una multa de casi $500,000. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado y el franquiciante debe hacer los auditajes. Una vez el franquiciante hace el auditaje, y eso también si ustedes van a comprar una franquicia, hacer un acta de qué fueron los hallazgos del franquiciante, qué tiempo tienen para que lo solucionen y cómo le están indicando ustedes que lo deben solucionar. Ok, perfecto. Julio, la vez pasada hablábamos un poquito de las franquicias de punto, de las multipunto, de las regionales, de las maestras, toda esa secuencia, ¿no? Recuérdanos, refréscanos rápidamente eso. Y particularmente una pregunta que llegó la semana pasada y que no respondimos, que creo que es importante en estos momentos, es el tema de la exclusividad territorial. Y se volvió importantísimo ahora más que nunca, por lo que hay ventas online. Entonces, la franquicia maestra podría estar vendiendo a nivel nacional en su página web, pero luego tener unas franquicias en las ciudades. ¿Y eso cómo funciona? ¿Qué derechos tengo yo si yo compré la franquicia de Cali? Entonces la marca empieza a vender, no sé, los zapatos online y le vende a clientes aquí en Cali. ¿Cómo funciona eso de los territorios y los tipos de franquicias? Oiga, Leopoldo, yo le agradezco la pregunta. La pregunta es absolutamente importante. Hay como 4 preguntas en una. Sí, Vamos yo a sé. tratar de ponerlas de desarmarlas y contestarlas en orden. Pero esto sí ya no amerita cafecito de la franquicia, sino me tiene usted con té de la Whisky, franquicia. Esto me pone, whisky. me guerrió aquí con todos nuestros amigos. Bueno, pues vamos por orden. ¿Cómo se pueden dividir las franquicias? Entonces, ¿qué tipo de franquicias puedo comprar? Entonces, lo primero que puedo comprar es una franquicia de un punto en la cual me están dando una franquicia para operar un solo punto en un lugar determinado. Y es muy probable que no me den exclusividad territorial. Y si me van a dar una pequeña exclusividad territorial, me la van a dar en un par de cuadritas al lado. ¿Ok? No me van a dar una mayor exclusividad territorial, porque pues el franquiciante lo que busca es crecer. Y si yo lo voy a comprar un puntico y le voy a pedir toda la ciudad para el puntico no me la van a vender. Así de sencillo. Para llegar a esa conclusión, lo primero que tenemos que tener claro es que el franquiciante tiene que tener un plan de expansión. Un plan de expansión quiere decir, por ejemplo, mi negocio de zapatos, y vamos a poner una franquicia de calzado para poder hacer el ejemplo. Yo tengo diseñado que en Bogotá voy a abrir 40 puntos. Si alguien me va a comprar un punto y me va a pedir la exclusividad territorial, créanme que no se los vamos a vender. ¿Ok? Esa es la primera consideración. Entonces, si yo estoy pensando en que quiero hacer crecer mi red, estoy pensando en que tengo que comprar probablemente más de un punto y tengo que generar un plan de expansión de la red. Luego viene una franquicia multipunto. ¿Qué quiere decir con una franquicia multipunto? Que yo compro varios puntos de una franquicia y voy generando una red propia de puntos. ¿Ok? Entonces yo le digo, mire, venga, yo le compro en Bogotá, a mí me interesa Bogotá, entonces yo le voy a comprar a usted 6 puntos en Bogotá. A mí no me interesa, y en esos 6 puntos usted me va a dar esta zona de exclusividad, una zona pequeña, y listo, y yo esos 3 puntos se los voy a abrir. Uno en los próximos 2 meses, el siguiente se lo voy a abrir en 4 meses o en 8 meses, el otro se lo voy a abrir en un año, y así sucesivamente. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es ir
abriendo puntos, ir abriendo una serie de puntos con un plan de expansión. Ok, luego viene una franquicia regional, en la cual ya llamémoslo de alguna manera, mi lugar de expansión territorial es una región y es mucho más grande. Aquí, claramente, tienen que ser dos situaciones. Uno, una exclusividad territorial, esa es la primera, versus el plan de expansión. Entonces, yo voy a hacer un plan de expansión para toda la región con una exclusividad territorial de la región. Y ahí puede pasar dos situaciones. O yo abro los puntos en un tiempo, o yo abro una serie de puntos y le entrego a terceras personas para que operen esos puntos en esa región. Eso podría darse también y hay que ver si los márgenes financieros aguantan, si el territorio aguanta o no. Y luego hay una última, llamémoslo, tipo de franquicia que se llama la franquicia maestra. ¿Y la franquicia maestra qué es? Yo compro la franquicia de un país o de un gran territorio y yo me encargo a través mío o de terceros de expandirla, ¿ok? De que la franquicia crezca. Y ahí yo tengo la facultad de subfranquiciar. Y volvemos, la palabra mágica es exclusividad territorial, y esa palabra mágica llamada exclusividad territorial, yo la voy a seguir o no la voy a seguir dependiendo si me cumplen con un plan de expansión. ¿Ok? Esos son el tema de la franquicia maestra. ¿Me repites el otro pedazo de Lo de la parte pregunta? online, o sea, ¿cómo manejas? Ok, entonces, ¿cómo? Exacto. Ok, entonces, ¿cómo se maneja eso? Yo puedo en el contrato, y de hecho, usualmente a los clientes nuestros les manejamos lo siguiente. Básicamente las ventas online son de la central franquiciante. Entonces, la central franquiciante maneja todo el tema online. ¿Y qué es lo que hace la central franquiciante por tema logístico? Le dice, oiga, tengo un pedido en Cali, usted franquiciado de Cali, despache el pedido y yo se lo pago a usted, y usted lo paga y usted se gana una parte de la comisión. Así es usualmente como funciona. Pero todo eso tiene que estar expresamente, llamémoslo de alguna manera, puesto en el contrato. Volvemos otra vez, todo lo que no se pone en el contrato no existe. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado con ese tema territorial. Yo diría, Leopoldo, a mí me preocupan en ese tema y ha sido más complicado que armar la exclusividad territorial para temas de Internet, los domicilios de los restaurantes. Eso es un literal dolor de cabeza cuando usted está armando una estructura de franquicias. ¿Por qué? Porque usted tiene que marcar los territorios claramente de qué puede un franquiciado, a dónde puede un franquiciado despachar o no. Y más aún si los franquiciados no tienen, llamémoslo de alguna manera, no hay una central que envíe los pedidos. Hay restaurantes que tienen un call center central que reparte los pedidos, pero hay otros que no. Y usted llama, por ejemplo, al punto al cual usted quiere vender, entonces pueden pasar dos situaciones, o que vende donde quiere y eso es una condición para todos los franquiciados. Entonces el franquiciado A puede despachar para territorio del franquiciado B, que a su vez puede despachar para territorio del franquiciado A. A mí me llamaron y yo despaché el pedido. Puede que, por ejemplo, puede ser que el lugar de la central franquiciadora, del franquiciado, esté más cerca del domicilio que la del otro lado. Es un ejemplo. Puede ser que el lugar de despacho de la franquicia A, cuyo territorio es pongámosle la 100 en Bogotá, 100 con autopista, con 127 con Los Cerros, y resulta que el tipo tiene su local en la 140, pero el otro tiene su local en la 98, entonces de la 98 a la 100 son 2 cuadras. Entonces le queda más fácil pedir por ahí. Entonces, eso es una de las maneras como lo hemos solucionado. Y la otra manera como lo hemos solucionado es el compromiso de que el franquiciado no traspasa su zona de exclusividad territorial. Y en ese evento donde no traspasa, le toca al franquiciado de la otra zona hacer el despacho. A su propia zona y al franquiciado de cada zona hacer sus propios despachos.
Entonces, digamos que ahí pueden darse esas tres situaciones. Hemos lidiado con las tres situaciones. Y ahí hay otro tema, Leopoldo, que tal vez te faltó, pero que creo que es importantísima en la pregunta y te la complemento. Mejor dicho, me autopregunto. ¿Ok? ¿Qué pasa con la exclusividad territorial? ¿Cómo se come esa vaina? ¿Cómo se maneja la exclusividad territorial? La exclusividad territorial hay que tener un cuidado cuando ustedes hagan los contratos o cuando revisen los contratos brutal. Va a contar dos experiencias de verdad para que ustedes entiendan cómo es el tema. Entonces, cuando ustedes van a negociar una exclusividad territorial, agarren un mapa, escánenlo, píntenlo y que el franquiciado se lo pongan. O agarren los márgenes de donde van a hacer la franquicia y que el franquiciado se lo firme. Y si no, se generan problemas como los siguientes. Tuvimos un caso, y esto se fue a la corte, y les voy a contar las coordenadas en Bogotá. No les voy a decir la marca, pero les voy a contar un poco las coordenadas. Franquiciado 1 tenía la franquicia, agarraba al oriente de Bogotá, la carrera tercera, iba hasta la Jiménez, empataba con la séptima y subía otra vez por la calle 19. ¿Ok? Estamos hablando pleno centro de Bogotá. Ese era el territorio del señor 1. El territorio del señor 2 era la tercera y los cerros, la 26, la séptima y subía por la 19. ¿Estamos claros? O sea, el uno era colindante del otro. Resulta que el señor franquiciante se le olvidó una pequeña situación y es colocar en qué lado de la calle iba el territorio de cada cual. Entonces el franquiciante que yo representaba, que era el más viejo, tenía calle 19, creo que es calle 19, avenida tercera, carrera Jiménez y séptima, ¿ok? Y resulta que el franquiciado 2 montó del otro lado de la 19, subiendo casi que enfrente un punto. Pero era sobre la 19 y los demandamos. Nunca especificó de qué parte de la 19. Entonces el tipo lo que tenía que haber hecho era haber dicho 19, costado sur. Tercera, costado oriental. Séptima, costado oriental y en la tercera la occidental. Y en el otro, costado norte. ¿Por qué? Porque si no, la engloba toda. Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado en eso. Y ganamos el caso. Entonces le tocó al tipo pagar una indemnización. Entonces en esto hay que tener muchísimo cuidado en eso. Luego tuve otro caso. Esta es una franquicia gringa que dividieron a Colombia en dos. Y entonces el postulado era que uno era Bogotá y 200 millas a la redonda. Entonces el tipo que compró las 200 millas a la redonda dijo, estoy haciendo el negocio de mi vida. El man se imaginó que de Bogotá a Ibagué hay 200 kilómetros, entonces dijo, 200, de Bogotá a Duitama hay como 200, a Sogamoso hay como 200 y pico kilómetros, y entonces el tipo dijo, otros 200 kilómetros, entonces esta vaina me agarra, o sea, el tipo que se queda con Bogotá se va a quedar ahí con un par de ciudades chiquitas, y yo me quedo con el resto del país. Bueno, resulta que cogimos un compás, lo escalamos, e hicimos la vuelta en el mapa de Colombia. Y resulta que cuando nos dimos cuenta, cogía Medellín, cogía Pereira, cogía Armenia, cogía Ibagué, cogía Villavicencio, creo que cogía Neiva, creo que alcanzaba a llegar casi hasta Popayán, pasaba por los lados de Quibdó, cogía Bucaramanga, o sea, prácticamente el tipo que se quedó con Bogotá se quedó con más de medio país. ¿Por qué? Porque al escalar en el compás, los 200 a la redonda no son los 200 lineales de una carretera. Si usted agarra probablemente Ibagué a Bogotá, si usted lo escala, probablemente está a 60, 70 kilómetros. Entonces, en eso hay que tener muchísimo cuidado de cómo negocio yo la exclusividad territorial. Por ejemplo, estoy comprando Bogotá, una cosa es Bogotá, otra cosa es Bogotá, Distrito Capital. Son dos cosas totalmente distintas para todos los efectos. Entonces, tengo que tener mucho cuidado en eso, en el tema territorio. ¿Ok? Entonces, ese es otro de los secretos cuando van a negociar un contrato de franquicia, tener muchísima claridad sobre el territorio que les están vendiendo. Julio, como nos quedan solo 5 minutos, primero te voy a contar que hay una colega tuya aquí mandándote saludos muy especiales desde Cartagena, la Lo vi doctora por ahí. Luz Adriana Guerrero, a quien le mandamos también un saludo.
No solo le Eh, mandamos un saludo, sino cuando cualquiera de los que nos escuchan tenga algún rollo legal en Cartagena, particularmente en temas civiles, la doctora Luisa Adriana es su solución en Cartagena. muy Es una bien, abogada costeña, no con vicios de abogado costeño, sino con buenas prácticas de abogado cachaco. muy bien. Bueno, muchas gracias. Y mira, nos están preguntando una persona de nombre David. Eh, Pongo la pregunta. Dice, no sé si están viendo la pregunta, si las marcas de su portal todas están registradas. Sí, uno de los, para estar en franquicia LATAM, nosotros tenemos unos altísimos estándares de ética. Ok, nosotros pasamos una franquicia cuando quiere estar en nuestro portal, pasa por un comité y en ese comité revisamos varias cosas. No solamente que la marca, que las marcas de la franquicia estén debidamente registradas, eso es requisito sine qua non para estar en nuestro portal, sino que un estudio de la viabilidad financiera para que las franquicias que estén en nuestro portal tengamos claro que si bien no van a ser, nosotros no podemos garantizar el éxito de una franquicia, sí tenemos claro que si hacemos un estudio financiero previo, pueden ser franquicias que no vayan a tener menores riesgos de fracaso que una franquicia que no se haya estudiado. Entonces nos hacemos un estudio muy cuidadoso de la franquicia, de cada una de las franquicias que subimos en nuestro portal, y no solamente eso, sino también nos asesoramos de que al franquiciado, perdónenme la expresión, no lo vayan a tumbar. Para nosotros es tan importante el franquiciante como el franquiciado. Diría yo que es más importante el franquiciado, la persona que entra en nuestro portal y busca una franquicia. Queremos que esa persona se sienta ante un proyecto importante, ante un proyecto serio. Yo no quiero que a ninguno de nuestros franquiciados les pase lo que le pasó a los amigos que compraron las franquicias de cocheros que fueron la policía y se las incautaron por estar invadiendo el espacio público. Sí, pueden ser muy baratas y pueden ser hasta simpáticas, pero están invadiendo el espacio público y entonces eso no tiene sentido. Entonces nosotros nos asesoramos, hacemos un due diligence para que las franquicias que estén en el portal sean franquicias que cumplen con todos los requisitos de franquiciabilidad. Oye, doctor Julio, ¿por qué no hacemos como en noticieros de televisión esas secciones que presentan estas niñas que se sientan ahí en esos butacos altos? Le doy 3 minutos para 3 tips al momento de comprar Ah, una franquicia. Don Leopoldo, con todo gusto le doy los 3 tips, Tres, pero no me pongan en el plan sencillos. de las chicas lindas que se sientan en una vaina porque A yo ya ver, primer no tip, cotizo ahí. Primer primer tip, tip. marca registrada. Segundo tip. Estudien el contrato. Asesórense en el estudio del contrato. No firmen a la ciega. ¿Por qué? Porque de pronto pueden firmar cosas que no les convienen. Tercer Tercer tip, tip. ok, ese tip se lo voy a dividir en dos, o sea, 3A y 3B. 3A, estudien la viabilidad financiera del negocio. Por eso se han toteado un montón de franquicias. Ejemplo, hombre, si ustedes tienen una franquicia que le están diciendo que vende 60 millones de pesos, pues no se van a meter en un local de 15, porque simplemente se van a totear por el camino. Entonces, en esto hagan un muy buen estudio financiero y sobre eso les vamos a contar, creo que la semana entrante, si no estoy mal, un poquito algunos tips de cómo va a ser, de cómo es ese tema financiero para que lo tengan claro y para que no los vayan a tumbar con eso. Y segundo, uno era el tema financiero y el otro es el tema operativo. Averígüense cómo funcionan los negocios. Vayan a otros puntos de franquicia, miren cómo funcionan. Hablen con los franquiciados si pueden, eso sería buenísimo. Averígüense qué otros franquiciados tienen, averígüense qué otros puntos tienen y vayan y miren. Siéntense enfrente del punto, mire cuánta gente entra, mire si la gente sale contenta, miren qué mercado tiene. Eso es absolutamente fundamental. Entonces, creo que esos son los tips que les puedo contar a nuestros amigos. Muy Y en la bien. última, con todo gusto, les podemos ayudar en lo que necesiten en la compra de sus franquicias. No es Súper. que me Muchas quiera gracias. hacer publicidad política pagada. No, no, para eso, y ese iba a ser mi comentario de cierre, es lo mismo que hicimos la vez pasada. Franquicias Latam no cobra absolutamente nada por la asesoría en la compra de franquicias. A nosotros nos financian las franquicias en la venta misma y por eso tenemos un portafolio de más de 40 franquicias que están publicadas en el portal. Mañana recibirán a los que ya estuvieron la semana pasada y a las personas nuevas un correo electrónico en el cual les mandamos un link de Calendly para que agenden una cita
con Cristina Rivera, que es nuestra asesora senior de compra de franquicias. Si ella lo considera o ustedes lo requieren, con mucho gusto estamos Julio, estoy yo, está Felipe, los socios de la compañía, para ya darles una recomendación de segundo nivel después de lo que Cristina les pueda ayudar. Ahí pueden agendar directamente la agenda de ella con ese link que les llega mañana. Y bueno, pues decirles que la próxima semana, nuevamente jueves a las 6 de la tarde, nos acompañará Felipe Izquierdo Dávila, quien nos va a hablar sobre los temas generales de franquicia en el finanzas, temas financieros de la franquicia. También lo haremos con cafecito. No esperamos que Felipe nos haga una presentación académica sobre las finanzas. Él seguramente tendrá que mostrar algunas cifras para que ustedes vean de qué estamos hablando. Y los invitamos, les llegará, como les ha llegado, la invitación para que ustedes se registren y nos acompañen la próxima semana. Me quedaron aquí algunas preguntas por responder. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Les esperamos la próxima semana. Y Julio, nuevamente gracias. Te vamos a tener sin lugar a dudas en otras ocasiones aquí con otros temas que son de tu manejo y gracias a tu amplia experiencia. La próxima semana nos veremos con Felipe y la siguiente semana serán temas comerciales y de mercadeo que estaremos tocando en la siguiente semana. Y de ahí creo que ya nos iremos un poco a descanso de Navidad para retomar en enero. Entonces, próximo jueves a las 6 de la tarde, los esperamos. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buena noche.